50 cosas que hay que saber sobre química, de Haley Birch, editorial Ariel. Capítulo 2. Elementos. Los químicos van a los extremos para descubrir nuevos elementos, los productos químicos más básicos. La tabla periódica nos permite organizar estos hallazgos, pero no es solo un catálogo. Hay patrones en la tabla periódica que proporcionan pistas sobre la naturaleza de cada elemento y cómo pueden comportarse cuando se encuentran con otros elementos. El alquimista del siglo XVII, Henning Brand, se dio un golpe en el pecho. Después de casarse, renunció a su trabajo como oficial del ejército y usó el dinero de su esposa para financiar la investigación de la piedra filosofal, una sustancia mística o mineral que los alquimistas habían estado buscando durante siglos. Según la leyenda, la piedra tenía el poder de transmutar metales comunes, como el hierro y el plomo, en oro. Después de que su primera esposa muriera, Brand encontró otra esposa y continuó su investigación más o menos de la misma manera. Al parecer, había pasado por su mente que la piedra filosofal podía ser sintetizada a partir de fluidos corporales, y Brand, para extraerla, luego adquirió nada más y nada menos que 1500 galones de orina humana. Finalmente, en 1669, hizo un descubrimiento inquietante, pero no era la piedra filosofal lo que había descubierto. A través de sus experiencias, que implicaban hervir y separar la orina, Brand se había convertido involuntariamente en la primera persona en descubrir un elemento químico, utilizando medios químicos. Brand había producido un compuesto que contenía fósforo, al que se refirió como fuego frío, porque brillaba en la oscuridad. Pero fue solo en la década de 1770 que el fósforo fue reconocido como un nuevo elemento. En ese momento, los elementos estaban siendo descubiertos en las montañas, con los productos químicos aislando el oxígeno, el nitrógeno, el cloro y el manganeso, todo dentro de una década. En ese momento, los elementos estaban siendo descubiertos en las montañas, con los productos químicos aislando el oxígeno, el nitrógeno, el cloro y el manganeso, todo dentro de una sola década. En 1869, 2 siglos después del descubrimiento de Brand, el químico ruso Dmitry Mendeleev creó la tabla periódica y el fósforo tomó el lugar que le correspondía, entre el silicio y el azufre. ¿Qué es un elemento químico? Durante mucho tiempo, el fuego, el aire, el agua y la tierra fueron considerados los elementos. Un misterioso quinto elemento, el éter, fue añadido para explicar las estrellas, ya que no podían, como sostenía el filósofo Aristóteles, estar hechas de ningún elemento terrenal. La palabra elemento proviene del latín elementum, que significa primer principio o la forma más básica. La descripción no está mal, pero nos deja pensando en la diferencia entre elementos y átomos. Decodificación de la tabla periódica. En la tabla periódica, los elementos están representados por letras. Algunas son abreviaturas obvias, como SI para el silicio, mientras que otras, como W para el tungsteno, parecen no tener significado. Casos como este son a menudo una referencia a nombres arcaicos. El número por encima de la letra es el número de masa, el número de nucleones, protones y neutrones, en el núcleo de un elemento. El número suscrito es un número de protones, o también conocido como número atómico. La diferencia es simple. Los elementos son sustancias, en cualquier cantidad. Los átomos son unidades fundamentales. Una pieza sólida de fósforo de Brand, por cierto, una materia química tóxica y un componente de gas neurológico, es una colección de átomos de un elemento en particular. Sin embargo, curiosamente, no todas las piezas de fósforo son iguales, porque sus átomos se pueden organizar de diferentes maneras, cambiando la estructura interna y también la apariencia externa. Dependiendo de cómo los átomos estén dispuestos en fósforo, este puede ser blanco, negro
rojo o incluso violeta. Estas variedades también se comportan de manera diferente. Por ejemplo, fusionándose a temperaturas completamente diferentes, el fósforo blanco se funde al sol en un día muy caluroso, mientras que el fósforo negro tendría que calentarse en un horno por encima de 600 grados centígrados para fundirse. Sin embargo, los dos están hechos de los mismos átomos, con 15 protones y 15 electrones. Patrones en una tabla periódica. Para el observador no entrenado, la tabla periódica parece un juego de Tetris un poco ortodoxo, en el que, dependiendo de la versión que esté viendo, algunos bloques no han caído bien al fondo. Parece que necesita un buen almacenamiento. De hecho, es un lío bien organizado y cualquier químico puede encontrar rápidamente lo que está mirando en medio de un aparente desorden. Esto se debe a que el perspicaz diseño de Mendeleev contiene patrones ocultos que unen los elementos de acuerdo con sus estructuras atómicas y su comportamiento químico. A lo largo de las filas de la tabla, de izquierda a derecha, los elementos están dispuestos en orden de números atómicos, el número de protones que cada elemento tiene en su núcleo. Pero el genio de la invención de Mendeleev fue darse cuenta cuando las propiedades de los elementos comienzan a repetirse y luego aparece una nueva fila. Es a través de las columnas, por lo tanto, que se entienden algunas percepciones más sutiles. Si tienes a la mano una tabla periódica, mira la columna en el extremo derecho, que va del helio al oganesonio. Se trata de gases nobles, todos ellos gases incoloros en condiciones normales y particularmente perezosas a la hora de participar en cualquier tipo de reacción química. El neonio, por ejemplo, es tan inerte que no se puede persuadir para entrar en un compuesto con cualquier otro elemento. Las razones de esto están relacionadas con los electrones. Dentro de cualquier átomo, los electrones están dispuestos en capas concéntricas, que solo pueden ser ocupadas por un cierto número de electrones. Una vez que una capa está completa, los electrones adicionales tienen que comenzar a llenar otra capa más externa. A medida que el número de electrones en cualquier elemento dado aumenta con el número atómico en aumento, cada elemento tiene una configuración electrónica diferente. Las características principales de los gases nobles es que todas sus capas externas están completas. Esta estructura completa es muy estable, lo que significa que los electrones son difíciles de ser incitados a la acción. El mundo de las reacciones químicas se hace un escenario. Los actores son los elementos. Clemens Alexander Winkler, descubridor del elemento germanio. Podemos reconocer muchos otros patrones en la tabla periódica. A medida que se va de izquierda a derecha en la dirección de los gases nobles y de abajo hacia arriba, se necesita más esfuerzo, energía, para extraer un electrón de un átomo de cada elemento. El centro de la mesa está ocupado principalmente por metales, que se vuelven más metálicos a medida que te acercas a la esquina más a la izquierda. Los químicos utilizan su conocimiento de estos patrones para predecir cómo se comportarán los elementos en las reacciones químicas. Superpesados. Una de las pocas cosas en común entre la química y el boxeo es que ambos tienen sus superpesados. Mientras que los pesos mosca flotan en la parte superior de la tabla periódica, los átomos de hidrógeno y helio que transportan solo 3 protones entre ellos, los de los rangos inferiores se hundieron debido a sus pesadas cargas atómicas. La mesa ha crecido a lo largo de muchos años, incorporando nuevos descubrimientos de elementos más pesados, pero el número 92, el elemento radiactivo uranio, fue en realidad el último elemento que se encontró en la naturaleza. Aunque la descomposición natural del uranio genera plutonio, las cantidades son ínfimas. El plutonio fue descubierto en un reactor nuclear, y otros superpesados son generados por la colisión de átomos en aceleradores de partículas. La caza aún no ha terminado, pero sin duda se ha vuelto mucho más complicado que los fluidos corporales hirviendo. A la caza del más pesado de los superpesados.
A nadie le gustan los tramposos, pero se encuentran en todas las profesiones y la ciencia no es una excepción. En 1999, científicos del laboratorio Lawrence Becquerel de California publicaron un artículo científico conmemorativo del descubrimiento de los elementos superpesados 116, livermorio y 118, un unoctio. Actualmente este elemento se llama oganesonium, pero algo no tenía sentido. Después de leer el artículo, otros científicos trataron de repetir el experimento y, sin importar lo que hicieran, no pudieron alcanzar un solo átomo del 116. Ocurrió que uno de los descubridores había inventado los datos, lo que llevó a una agencia del gobierno de Estados Unidos a hacer una retracción embarazosa sobre las declaraciones sobre la ciencia de alto nivel que estaban financiando. El artículo fue recogido y los laureles por el descubrimiento del livermorio fueron a parar a un grupo ruso un año después. Los científicos que falsificaron los datos originales fueron despedidos. Hoy en día, el prestigio asociado con el descubrimiento de un nuevo elemento es tal que los científicos están dispuestos a poner toda su carrera en juego. Elementos. La idea en síntesis. Las sustancias más simples.